Buenos días. Quiero compartir con ustedes en este día un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 7. Libro segundo de Crónicas, capítulo 7, comenzando la lectura en el versículo 11, dice así: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Estas son las palabras que Dios le dice a Salomón en su segunda aparición. Comienza este texto diciendo que Salomón terminó la casa de Dios. Ustedes saben que la casa de Dios, el deseo de edificar esta casa, no nace en el corazón de Salomón, sino que nace en el corazón de su papá David. David tuvo en su corazón el edificarle casa a Dios. David deseaba la presencia de Dios en medio de su reino. David deseaba que Dios estuviera cerca de su casa, cerca de su casa. Así que en el corazón de David, David dijo: yo le voy a edificar una casa para Dios, un lugar de honor para Dios en medio de su pueblo. A Dios le agradó el deseo que tenía David en su corazón, pero no le permitió edificar la casa, porque David fue un hombre de guerra, fue un hombre que derramó mucha sangre. Entonces Dios le dice: vos no me vas a edificar casa, sino uno de tu familia, un hijo tuyo me va a edificar casa. Este fue el rey Salomón. Lo cierto es que si bien Dios no le permitió edificar la casa, pero sí le permitió acumular grandes riquezas para la edificación de aquella casa. Salomón tuvo todo lo necesario para edificar la casa de Dios, el templo de Dios allí en Jerusalén, porque David acumuló riquezas sin número. Es incalculable la cantidad de oro, de plata y de maderas y de cosas necesarias para la edificación de aquella casa. No solamente David tuvo este privilegio, sino que Dios le dio el privilegio de darle los planos de la edificación de aquella casa. Así que el arquitecto de aquella edificación fue el mismo Dios. Dios mismo fue el arquitecto para edificar la casa de Dios, el templo de Dios que se edificó ahí en Jerusalén. Lo cierto es que Salomón tomó el deseo de su padre y todos los materiales que su padre le dio. Además, añadió cosas, riquezas para edificar el templo en Jerusalén. Ustedes imagínense que si hoy estaría edificado ese templo, sería la primer maravilla más grande de la arquitectura que se podría ver. Era una maravilla que aún la reina de Saba
quedó admirada con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que Dios le había concedido a Salomón para la edificación de aquel lugar. Fue algo maravilloso. Lo cierto es que Salomón tomó todas estas cosas y terminó la obra de la edificación. Así que Dios se le aparece la segunda vez. La primera vez Dios le concedió un deseo, le concedió sabiduría y riquezas y muchas cosas más Dios. Y ahora Dios se le aparece y le dice estas cosas que hemos leído yo. Apareció la segunda vez y le dijo: Salomón, tu oración ha sido oída. Yo he recibido esta casa, he aceptado esta casa que tú has levantado y voy a poner mi nombre en esta casa. Pero le dice más, le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orasen y buscasen mi nombre, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios ya estaba anunciando lo que habría de suceder. Ustedes pueden leer después en este capítulo. Dios estaba anunciando lo que habría de suceder, porque a pesar de que ese templo fue tan glorioso, tan grande, tan maravilloso, por causa del pecado del pueblo de Israel, por el pecado de todos los hombres de Israel, aquel templo fue totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó al templo, se llevó toda la riqueza y durante 70 años la ciudad de Jerusalén quedó asolada. Después de aquel templo tan hermoso, Esdras y Nehemías fueron aquellos que levantaron otro templo que fue aún de mucho menos gloria, mucho menos glorioso, fue mucho más pequeño aquel templo. Aquellos que habían sobrevivido a la cautividad y que habían conocido el primer templo, cuando vieron el segundo templo lloraban, acordándose del primer templo. Lo cierto es que aquel segundo templo que Esdras y Nehemías levantaron, de aquel segundo templo también por causa del pecado del pueblo de Israel fue destruido, fue asolado. Pasó el tiempo y en tiempos del Señor Jesucristo, los fariseos veían el templo y el Señor Jesucristo, aquel templo que les había levantado Herodes, y el Señor Jesucristo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor Jesucristo estaba hablando del templo de su cuerpo, aunque el templo que levantó Herodes también fue destruido. Pero Jesucristo le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Después el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ante lo que Pedro dijo, Pedro le dijo así al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Pedro, sobre esta roca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es el mismo Señor Jesucristo el que está edificando su iglesia, el templo, la casa de Dios, este edificio espiritual que está formado por rocas no cortadas de una cantera, sino piedras vivas cortadas de este mundo, separadas de este mundo. Estas piedras vivas somos cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra, cabeza del ángulo,
el Señor Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo, va creciendo. Este edificio lo está edificando el Señor. Pablo le dice allí a los Corintios, le dice que nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores en la edificación, y a cada uno de nosotros Dios nos dio herramientas, nos dio los materiales necesarios para edificar esta casa, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual se edifica para morada de Dios en espíritu. En esta casa, en la iglesia del Señor, se invoca el nombre de Dios. En esta casa está el corazón de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios atentos. Esta casa se está por terminar, querido hermano y querida hermana, cuando la última piedra viva, cuando el último pecador se arrepienta de sus pecados y reciba por la fe a Jesucristo, esta iglesia se va a completar, este edificio se va a completar y Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. A mí me llamaba la atención que a Salomón Dios le dijera estas cosas. Si yo enviare la langosta que destruya la tierra. Yo pensaba lo que me decía Marcos hace más o menos un mes atrás. Me dijo: Raúl, ¿viste la plaga de langosta que hubo en África? Yo no lo había visto en los noticieros. Así que lo busqué por internet. Y hay una plaga de langostas como nunca hubo, que abarca 9 países del África. 9 países del África. Es inmensa la cantidad de territorio que ha devastado. Un enjambre de langostas se comen lo que 35.000 personas pueden comer. En un solo día se lo comen las langostas. Devastan. Esto es pobreza y más pobreza para los pueblos africanos. Después saltó esto del coronavirus. El mundo entero está temblando. Comenzó en un extremo de esta tierra y ha llegado hasta aquí, hasta el fin del mundo, hasta nosotros. Las economías se caen. Los hombres tiemblan, los poderosos de la tierra, los que ganaron tantísimo dinero en la bolsa, se derrumban, han perdido muchísimo dinero y están temblando. Anoche escuchaba que se pelean por comprar respiradores, ofrecen más a los que fabrican para poder ganarles de mano a otros países. Esto es tremendo. Porque el Señor viene, hermanos. El Señor viene. Esto no es más que principio de dolores. Principio de dolores. El Señor Jesús dijo: cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, hambres en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Tenemos que saber, querido hermano, que el Señor viene, que falta solamente que este templo que Jesucristo está levantando, está edificando, se termine con el último pecador que se arrepiente y después el Señor viene a buscarnos y nos vamos para siempre con el Señor. Y los que quedan aquí, ¡ay!, dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, ¡ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra! Así dice el libro del Apocalipsis, porque esto es tan solamente una pequeña muestra de lo que se viene aquí en este mundo. Querido hermano y querida hermana, el tiempo de la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Por eso tomemos el ejemplo de Salomón. Miren, quiero compartir 3 cosas nada más. Salomón, en primer lugar, tomó como prioridad el deseo de su padre David. Lo tomó por propio el deseo de su padre David y se ocupó
puso como prioridad en su vida terminar la casa de Dios. Hermanos, vos y yo tenemos hoy más que nunca que ocuparnos de las cosas que pertenecen al reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas van a venir por añadidura. El Señor Jesucristo viene, hermano. Háblale a tus vecinos del Señor. Háblale a tus familias del Señor. No calles, no calles. Es sabio el que gana almas para Dios. Es sabio como lo fue Salomón. Salomón puso como prioridad en su vida levantar el templo de Dios. Y Dios lo prosperó no solo en la edificación del templo, sino en todas las demás cosas en cuanto a su casa. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, le dio muchísimas cosas. Salomón fue un hombre sabio, y es sabio ganar almas para Dios. El Señor viene. En segundo lugar, Salomón fue un hombre de oración, se ocupó de la oración y le pidió a Dios por su pueblo, rogó por su pueblo, oró por su pueblo para que cualquiera que fuera a la casa de Dios, a la casa de oración en Jerusalén, que mirara hacia la casa de Dios en Jerusalén, le dijo a Dios: tú oirás desde los cielos y tu oído va a estar atento y los librarás. Y los librarás, porque Dios es bueno, porque sus oídos están atentos a la oración de su pueblo. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor necesita del poder de la oración. Oren los unos por los otros. Oremos, hermanos, cada uno los unos por los otros. Y en cuanto podamos, volvamos a juntarnos para la oración. Necesitamos del poder de la oración en este tiempo. Necesitamos del poder de la oración. Hoy más que nunca. En tercer lugar, iglesia del Señor, no tengas temor. Salomón no tenía temor. Se apoyó en Dios, esperó en Dios, confió en Dios y tuvo paz a lo largo de todo su reinado, porque confió en Dios y Dios le dio paz por todos lados. Querido hermana, ya el Señor nos libró del lazo del cazador, de la peste destructora, del pecado que tanto mal trajo al pueblo de Dios, que tanto mal trajo a la humanidad. El Señor nos ha librado de la peste del pecado, de esta peste destructora que afecta a todos los hombres, del lazo del cazador. Satanás tiene a los hombres atados con el lazo del pecado. Nosotros somos verdaderamente libres por la obra de Jesús. Por lo tanto, no tengas temor, sino confía. Hemos venido a refugiarnos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro castillo fuerte, porque hemos creído en Él. Los castillos eran fortalezas inexpugnables que no podían ser conquistadas. Y Jesucristo es nuestro castillo. Él no puede ser conquistado. Él es el Todopoderoso, que ya venció a Satanás, que terminó con el pecado. Él también nos librará. La plaga no llegará a nuestros hogares. No tengas temor. No temeré a saeta que vuele de día, ni mortandad que en la noche destruya. Caerán 1000 a mi diestra y 10.000, pero más a nosotros no nos tocará, porque hemos puesto en Dios nuestra esperanza y en el Altísimo nuestra habitación. No temeremos, porque el Señor nos va a librar. El Señor es poderoso para librarnos. Y si no, sepas, oh Rey, dijeron los amigos del profeta Daniel, sepas, oh Rey, que vamos a seguir sirviendo al Dios vivo y al Dios verdadero, el cual nos puede librar y nos ha de librar de todas las angustias y de todos los dolores, aún de la angustia de la muerte. Querido hermana, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque el Señor es por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Su oído está atento, sus ojos nos ven.
y aún su corazón está en esta casa que está edificando el mismo Señor Jesucristo. Así que manos a la obra, hermanos. El Señor viene, no tengamos temor. Confiemos en el Señor. Me voy a poner barbijo, pero voy a confiar en mi Señor, no en el barbijo. Si hay una vacuna, me voy a vacunar, pero no voy a confiar en la vacuna. Voy a confiar en mi Señor, porque el Señor me va a librar de la ira venidera. Me va a librar de la ira venidera. Ya me libró. Así que el Señor viene, hermanos. Llévate estas cosas en el corazón. El Señor viene. Dios les bendiga. Nos vemos.